Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior estábamos considerando el nacimiento de Juan y su nombre. Y decíamos que Juan era el nombre que Dios ya le había dado a este niño antes de nacer. Ahora, después de ponerle el nombre, Zacarías pudo hablar de nuevo e inmediatamente empezó a cantar alabanzas a Dios. Él no tenía mucha fe, pero cuando el bebé nació, se regocijó en Dios. La falta de fe que fue manifestada por Zacarías es una característica que muchos de nosotros tenemos. Cuando Dios oye y contesta nuestras oraciones, es sólo entonces que realmente nos levantamos y nos regocijamos. Creemos a veces que la razón por la cual Dios contesta las oraciones de algunos de nosotros que somos más débiles es para que tengamos algo de lo cual podamos regocijarnos. Por lo general, los santos más débiles no se regocijan. Los santos más firmes, los que tienen más fe, estos son los que se regocijan en todas las circunstancias de la vida. Continuaremos hoy nuestro estudio de este capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, leyendo los versículos 65 al 69. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Era muy obvio que Juan iba a ser un niño extraordinario. Después que nació, Zacarías, quien había estado mudo por unos 9 meses, no solo habló, sino que también elevó un cántico de alabanza y gratitud a Dios. Elisabet entonó el primer cántico, María el segundo, y ahora es muy propio que Zacarías cante el tercero en un solo. Su canto es un canto de profecía. Zacarías no es de la línea de David, pero reconoce que su hijo será el precursor de Jesucristo, como fue predicho por Malaquías e Isaías. Juan iba a ser el que anunciaría la venida del Mesías. La presencia del precursor indica que el Mesías no demoraría en venir. Viene muy pronto. Leamos ahora los versículos 70 al 75 de este primer capítulo de Lucas. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Dios hizo 3 promesas a Abraham. Y María, Elisabet, Zacarías y otros todavía creían que las promesas hechas a Abraham serían cumplidas. Hoy en día quienes se han dado por vencidos y no creen que Dios cumplirá sus promesas a Abraham. Pero amigo oyente, si usted cree en las palabras del Señor Jesucristo, dichas en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, cuando Él dijo, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en estas palabras, entonces no tiene ningún derecho de descontar las promesas que Dios le hizo a Abraham. Leamos ahora los últimos versículos de este capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, los versículos 76 al 80. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan sería llamado profeta del Altísimo. Iba a ir delante del Señor para preparar sus caminos. Juan sabía que el Mesías estaba en medio de ellos. Juan el Bautista era una persona muy extraordinaria, y estaba dispuesto a hacer una tarea muy especial para Dios. Y aquí, amigo oyente, concluye el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Y comenzamos ahora con el capítulo 2. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Augusto empadrona al Imperio Romano. El nacimiento de Jesús. Un ángel se lo cuenta a los pastores. Una multitud de las huestes celestiales canta alabanzas a Dios. Cristo es circuncidado. Simeón y Ana profetizan sobre Cristo. Cristo crece en sabiduría. Cristo pregunta a los doctores en el templo y es obediente a sus padres.
El capítulo 2 del Evangelio según San Lucas es un cuidadoso relato histórico del nacimiento de Jesús, dando a conocer su relación histórica con el gobierno romano. Aquí vemos el relato sencillo de la visita de los pastores, enlazado con el relato sublime de la visita de las huestes celestiales. Trajeron a Jesús al templo cuando cumplió 8 días de vida para circuncidarlo, según la ley mosaica, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como resultado de esta visita a Jerusalén, tenemos los cánticos de Simeón y de Ana. El doctor Lucas incluye la única referencia que tenemos en cuanto a la niñez de Jesús. Lo hace para dejarnos saber que Jesús tuvo una niñez muy normal. Notemos lo que dice, por ejemplo, el versículo 52 de Lucas capítulo 2, donde leemos: «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Tenemos aquí, en primer lugar, que Jesús crecía en sabiduría, es decir, un crecimiento mental. En segundo lugar, crecía en estatura, es decir, un crecimiento físico. Y en tercer lugar, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y esto es un crecimiento espiritual. Veamos ahora el nacimiento de Jesús en Belén en un pesebre. Antes de estudiar el texto, es necesario considerar algunas cosas en cuanto a las circunstancias que lo rodean. Como usted recordará, el Evangelio de Lucas es de carácter mayormente histórico y fue escrito especialmente para el griego y para el hombre pensador. También tiene un gran propósito espiritual: presentar al Hijo de Dios. Neander, uno de los grandes santos del pasado, hizo esta declaración: las 3 grandes naciones históricas tenían que contribuir, cada una en su manera peculiar, a la preparación del terreno para la implantación del cristianismo. Los judíos con su énfasis sobre lo religioso, los griegos con su desarrollo de las ciencias y del arte, y los romanos como gobernadores del mundo proporcionando el elemento político. Ahora, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cada uno fue dirigido a un segmento en particular de la humanidad. Mateo, como dijimos ya, fue escrito al judío, Marcos para el romano, y Lucas para el griego. El doctor Gregory escribió: «Los griegos se distinguen claramente de las otras grandes razas históricas por ciertas características notables. Eran los representantes de la razón y del humanismo en el mundo antiguo. Se consideraron como poseedores de la misión de perfeccionar a los hombres. Eran los cosmopolitas de aquel entonces. Hicieron sus dioses a la imagen de los hombres, tanto como a su propia imagen, y por eso enlazaron a la cultura humana con una mundanalidad e impiedad absoluta. El apóstol Pablo era el hombre preciso para ir a Atenas e iluminar a los griegos en cuanto a la realidad de su altar al Dios no conocido. El doctor Lucas, gentil, fue con Pablo. Así, la misión de la cultura griega fue evidentemente la preparación para la venida del Señor Jesucristo al mundo. Obligó a los hombres pensadores de aquel entonces a saber y a confesar la insuficiencia de la razón humana, aun en su más perfecto estado de desarrollo, para la liberación y la perfección del género humano. Los dejó esperando y anhelando a alguien que fuese capaz de llevar a cabo esta obra. En el capítulo 2, el doctor Lucas nos da un prefacio y una introducción para luego presentar al Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte, desde su resurrección hasta su ascensión al cielo y la promesa de su segunda venida. El idioma griego llegó entonces a ser un vehículo o medio para divulgar la palabra de Dios. Y Dios utilizó a Alejandro Magno para realizar esto. Hausen dijo en cuanto a Alejandro Magno que recogió las mallas de la red de la civilización que se hallaban en desorden en las orillas de la costa asiática y las tendió por todos los países que atravesó en su maravillosa campaña. El este y el oeste de repente fueron unidos. Las tribus apartadas fueron unidas bajo un gobierno común. Nuevas ciudades fueron construidas como centros de la vida política. Nuevas líneas de comunicación fueron abiertas como canales de actividad comercial. La nueva cultura penetró las cordilleras montañosas de Pisidia y Licaonia. Los ríos Tigris y Éufrates llegaron a ser ríos griegos. El idioma de Atenas se oyó entre las colonias judías de Babilonia, y una Babilonia griega fue construida por el conquistador en Egipto y bautizada con su nombre. Esa fue la ciudad de Alejandría, que todavía lleva este nombre.
Ahora tengamos en mente todas estas circunstancias al estudiar juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces los primeros 2 versículos de este capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora alguien pensará al leer la frase que todo el mundo fuese empadronado, aquí en el versículo 1, que el Imperio Romano estaba empadronando también a los Estados Unidos y a la América Latina. Pero la palabra griega para mundo aquí significa la tierra habitada, y se refiere al mundo civilizado de aquel entonces. Quizá algunos de nosotros tuvimos ascendientes que vivieron en el norte de Europa en aquellos días, pero no estaban incluidos en este empadronamiento, aunque a Augusto César le hubiera gustado empadronar a todo el mundo si hubiera podido lograrlo. Ahora, ¿quién era Augusto César? Era el hijo adoptado de Julio César. En realidad, su nombre era Octaviano, y tomó el nombre de César. Creemos que tenía el derecho de tomarlo. Era como el nombre Rolls Royce o Cadillac. Era un nombre que connotaba prestigio. Ahora, el nombre Augusto no era realmente un nombre, sino más bien un título. Cuando el Senado le presentó ciertos títulos como rey, emperador, dictador, etc., no estuvo satisfecho. Y fue así como escogió el nombre Augusto. Este nombre tenía un significado religioso y constituía nada menos que un esfuerzo por deificarse y hacerse un dios. No fue por mera casualidad que el doctor Lucas mencionó el nombre de Augusto César. Este hombre firmó un edicto diciendo que todo el mundo, es decir, todo el mundo de aquel entonces, tenía que ser empadronado. El objetivo de este empadronamiento era imponer nuevos impuestos a todos los pueblos del imperio. El César necesitaba más dinero para formar sus ejércitos y mantenerlos en el campo. Deseaba tener dinero para vivir en su lujuria. Fíjese también que este empadronamiento se hizo mientras Cirenio era el gobernador de Siria. Leamos ahora los versículos 3 al 7 de este capítulo 2 de Lucas. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. José y María salieron de Nazaret de Galilea y fueron hasta Judea, a Belén, la ciudad de David. José fue allá debido a que era de la casa y del linaje de David. Pero, ¿por qué era necesario para María ir también hasta Belén? Porque ella también era del linaje de David. Francamente, tenemos que confesar que nos quedamos emocionados cuando leemos este pasaje, que es tan simple y al mismo tiempo tan exacto históricamente, y además revestido con tanta verdad espiritual. Augusto César fue un hombre que trató de hacerse Dios. Quiso que le adoraran. Promulgó un edicto y causó que una mujer y un hombre, campesinos por decirlo así, que vivían en Nazaret, viajaran hasta Belén para ser empadronados. Aquella mujer estaba llevando al Hijo de Dios, y César causó que se cumpliese la profecía del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que nacería en Belén. Recuerde usted que el profeta Miqueas, en el capítulo 5 de su profecía, versículo 2, dijo, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Ninguno le paga impuestos a Augusto César hoy en día, ni le honran. Aquel pequeño bebé, sin embargo, que aún estaba en la matriz de María, él sí que es adorado por muchos. Muchos de nosotros lo llamamos nuestro Salvador. Este es un relato extraordinario. Todo lo que pasó aquí fue arreglado por Dios. Si alguien le hubiera dicho al César, espere un momento, pues las mujeres que están por dar a luz tendrán que viajar a fin de que usted reciba sus impuestos. Creemos entonces que César hubiera respondido, no me importan los bebés ni sus madres, todo lo que me interesa son los impuestos, los ejércitos, el dinero y el lujo. Bueno, todo eso ya ha pasado, incluyendo al mismo César y su imperio. El doctor Lucas, amigo oyente, habla muy claro en este pasaje. ¿Está usted dispuesto a hacerle frente a esto?
¿Sabe lo que él está diciendo aquí? Dice que María le puso pañales a Dios. ¿Le gusta esto? Permítanos decirle que esta es una declaración tremenda. María envolvió en pañales a este pequeño bebé, y este bebé es el Hijo de Dios. Fue en el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo para nacer en Belén. Veamos ahora la recepción de Jesús. Los ángeles anuncian su nacimiento a los pastores. Leamos el versículo 8 de este capítulo 2 de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Muchos hacen la pregunta, ¿cuándo nació Jesucristo? Pues no pudo haber sido en lo más inclemente del invierno, o los pastores no habrían estado de noche con las ovejas. En realidad, la fecha de su nacimiento no es lo más importante, así como tampoco lo es el día en que fue crucificado. Las Escrituras no dicen cuándo nació. Lo importante es el hecho de que nació. Las Escrituras no dicen cuándo fue crucificado, pero lo importante es que murió por nuestros pecados. Sí, amigo oyente, Cristo nació y murió por sus pecados y los míos. Y hoy le ofrece a usted vida eterna por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo lo que usted tiene que hacer es abrir las puertas de su corazón y permitirle entrar como el dueño absoluto de todo su ser, de tal manera que Él gobierne enteramente en su ser completo. Hágalo en esta hora y comience así a disfrutar de la verdadera comunión con Dios. Que el mismo Dios le ayude a dar este paso trascendental que sellará su destino eterno. En nuestro próximo programa proseguiremos el estudio de este capítulo 2 de Lucas. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.